Estamos en una de las colonias más importantes, incluso bonitas, de lo que es la Ciudad de México, y es la Colonia del Valle. Una colonia que tiene su historia y pues que personalmente nos gusta mucho, ¿no? Nos dicen que en esta colonia, entre otras cosas interesantes que hay que descubrir, hay un parque pequeño pero bonito, y es el Parque Mariscal Sucre. Así es que pues vamos a buscarlo porque tenemos entendido que hay un kiosco que tiene su historia. Entonces vamos a buscar este lugar y vamos a platicarles qué es lo que descubrimos por este sitio. ¿Te parece? Vamos pues. Así es, muy queridos amigos, me voy a quitar tanto el cubrebocas, pues estamos en una zona donde estamos en medio de un camellón, entonces aquí no pasa nadie. Pues tenemos que estar cuidando todos estos aspectos hoy. ¿Tú no te quieres quitar el cubrebocas? No, bueno. Ok, pues así es, muy queridos amigos. Oigan, pues el día de hoy les queremos llevar por un paseo a un parque que, como les decíamos en la intro, es aparentemente pequeño, pero creo que tiene cuestiones interesantes que destacar, ¿no? Dicen que tiene un kiosco muy simpático. Un kiosco muy simpático, con mucha historia. Y bueno, pues realmente nos gusta mucho pasear por la Ciudad de México, enseñarles cosas que a veces, aunque pareciera que están ahí, de pronto pasamos y no las vemos, ¿no? O no te enteras que estás tan cerca de algún lugar con X historia o dato curioso. Sí, pues de pronto pasas así caminando en el bullicio, como vemos, pasa en moto, pasas en coche, pasas caminando, y no volteamos de pronto a ver las cosas que tenemos en nuestra Ciudad de México o en la ciudad donde tú vivas, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a darnos una vueltecita por este parque que entendemos que está aquí muy cerca, está sobre División del Norte, Gabriel Mancera, es como una glorietita, pero tiene su historia que ahorita se las vamos a platicar. Vamos a darnos una vuelta, ¿no? Vamos. Acá pongo el cubrebocas y vamos. Bueno, pues ahorita estamos caminando por una de las avenidas más importantes de esta colonia del Valle, que es, División del Norte. en efecto, Avenida División del Norte. Y pues aquí adelantito ya se encuentra este parque, que nos dijeron que es pequeño, pero tiene su historia, ¿no? Dicen. Pues hay que ver. El mayor símbolo de este parque y uno de los más emblemáticos de la colonia es el kiosco Mariscal Sucre, también conocido como el kiosco francés. La historia se remonta a la década de los años 20, cuando fue donado, junto con esta fuente de leones que por ahora lamentablemente está seca, por el señor Gustavo Antonio Martínez Michaus, uno de los primeros urbanizadores de la colonia del Valle. Se dice que su familia sembró los primeros árboles del parque. Durante muchos años estos parques eran pues sitio de reunión para los jóvenes de la sociedad de aquel entonces. Y les quiero comentar que justamente en este parque, y al parecer en este mismo punto, se reunían personajes que después fueron trascendentes e importantes para la vida de México. Uno de ellos, por ejemplo, fue el presidente José López Portillo. No quiero caer en polémica de si era buen o mal mandatario, simplemente pues al final del día fue un personaje histórico de nuestro país. Y otro personaje también histórico que se reunía en este punto era don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Así es que lugar sin duda alguna también emblemático de la sociedad de aquel entonces en México. Y con el paso de los años el Parque Mariscal Sucre sufrió varias transformaciones. Una de las más importantes y la que marcó su forma actual ocurrió en la década de los 70, cuando fueron trazados los ejes viales y el parque fue seccionado por estas avenidas y se colocaron los puentes peatonales, desde los que se puede acceder a cualquier rincón del parque en una especie de circuito elevado. Oigan, una cosa que yo no me había percatado, que ya me habías dicho tú, ¿eh? Sí, ya. Es que realmente le puedes dar literalmente la vuelta al parque, pero por arriba, por este puente. Es un circuito, ¿no? Sí, está bonito. Incluso, pues, yo no sé si haya quien se anime y se eche sus corridas así a lo Yo creo largo que sí. al circuito, pero pues está padre esta parte. Yo no, o sea, insisto, no me había dado cuenta que sí le puedes dar toda la vuelta al parque, pero por arriba, por el puente peatonal. Vamos a seguirlo explorando. En todas las escaleras del puente, como podemos observar, tienen estas como rampitas que son para que si tú vienes en tu bicicleta, pues aquí apoyes las llantas y subas todo el puente.
Pero antes de continuar mostrándote este formidable lugar, nos ayudaría mucho si te suscribes a este canal de YouTube picándole el botoncito rojo que se encuentra justamente aquí en la parte de abajo, si nos ayudas a compartirlo y también a picarle a la campanita para que la plataforma te indique en qué momento estamos subiendo otro video. Y resulta, mis queridos amigos, que tras varios años de deterioro, este kiosco en algún momento las autoridades de lo que en ese entonces era el departamento del Distrito Federal decidieron trasladarlo a otro parque muy cercano de aquí llamado el Parque Tlacoquemécatl. Al escuchar esto, pues los vecinos estaban totalmente inconformes, incluso se pusieron en una especie de valla para impedir que su kiosco lo trasladaran a otro sitio. Y entonces ya todos los vecinos organizados, encabezados por la señora María Luisa Monterrubio, es como deciden ya rehabilitar este parque poniendo adoquín, poniendo farolas y haciéndolo de una forma mucho más atractiva para todos los vecinos de la zona y también para los visitantes. Todo esto ocurrió en 1994. A este proyecto se sumaron tanto los comerciantes de la zona como las autoridades de la delegación, hoy alcaldía Benito Juárez. Actualmente el parque cuenta también con aparatos de ejercicio al aire libre y es un sitio donde además de pasear a las mascotas y disfrutar de la tranquilidad, se pueden observar desde sus puentes lugares emblemáticos como la llamada Torre de Mexicana o la punta de la preciosa e imponente parroquia del Purísimo Corazón de María, cuya primera piedra, por cierto, se colocó en agosto de 1922. Lamentablemente la iglesia, pues por las situaciones que ya conocemos, pues está cerrada. Pero bueno, vamos a procurar ya cuando todo esto termine, primero Dios, que pues echarnos un clavado al interior, porque realmente yo no la conozco. ¿Tú sí? ¿Está bonita? Sí, está grandota y bonita. Yo no la conozco, pero pues a lo mejor vale la pena desde luego darnos una vuelta ya que esto termine. Por lo pronto, pues aquí les compartimos unas imágenes del exterior de esta preciosa iglesia que está justamente en la esquina de Gabriel Mancera Y Torres Adalí. Y una de las cosas que desde luego sorprende pues es la altura. Dense cuenta la gran fachada que tiene esta preciosa iglesia. Su altura total, imagínense, es de 65 metros con su cúpula de 20 metros de altura, rematada por la imagen de María con los brazos semiabiertos, que junto con su base mide 10 metros y que puede ser vista a grandes distancias. Este es un pequeño rinconcito de mi querida Ciudad de México que sin duda alguna vale la pena visitar. Disfrutar de la quietud, el sonido de las aves en los árboles que se combinan con el incesante andar de los vehículos en una mezcla de sonidos que impera en las grandes urbes del mundo. Y pues mis muy queridos amigos, como cada semana, si este capítulo les gustó, les fue de utilidad, les pedimos que nos regalen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento subimos otro video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres.